Lección 1. Saludos en abundancia. Hola Anna, ¿cuál es tu forma favorita de saludar? Hola John, me encanta decir hola. Se siente cálido y agradable. Esa es una gran elección. Prefiero, ¿qué pasa? Se siente casual y divertido. Absolutamente. Los saludos casuales pueden alegrar el estado de ánimo. ¿Crees que los saludos importan? Definitivamente. Un buen saludo marca la pauta de la conversación. Correcto. Demuestra que eres accesible. ¿Qué pasa en entornos formales? En situaciones formales, buenas tardes, funciona bien. Es respetuoso. Exactamente. También puedes decir saludos para que suene profesional. Eso me gusta. Y usar el nombre de alguien lo hace aún mejor, ¿verdad? Sí. Hola, Anna, es más personal y atractivo. Hablando de lo personal, ¿cómo saludas a alguien a quien admiras? Podría decir, es un placer verte. Eso demuestra respeto y admiración. Buen punto. Se trata de hacer que la otra persona se sienta valorada. Totalmente. ¿Qué opinas de decir, mucho tiempo sin verte? Es perfecto para amigos que no has visto en mucho tiempo. Añade un toque de nostalgia. Exactamente. Me trae recuerdos y crea un vínculo. Hay tantas maneras de saludar a alguien. Es fascinante cómo funciona el lenguaje. Realmente lo es. Cada saludo puede cambiar todo el ambiente de la conversación. Y es por eso que debemos seguir explorando nuevas formas de conectarnos. Lección 2. Bromas de baloncesto. Buenos días, Anna. ¿Quién es tu jugador de baloncesto favorito? Hola John, diría que LeBron James. Es extraordinario. Estoy de acuerdo. Sus habilidades y liderazgo en la cancha son impresionantes. Absolutamente. Además, su filantropía fuera de la cancha es inspiradora. Sí. Es más que un simple jugador, es un modelo a seguir. ¿Crees que los atletas tienen una responsabilidad con sus fanáticos? Definitivamente. Influyen en muchos jóvenes. Correcto. Sus acciones pueden inspirar un cambio positivo. ¿Cuál es tu equipo favorito? Soy fan de los Lakers. Su historia es increíble. Buena elección. Me inclino por los Bulls por su legendario pasado. Gran rivalidad. ¿Qué opinas de la temporada actual? Es emocionante. La competencia es feroz este año. Sí, y los nuevos jugadores están teniendo un gran impacto. Es refrescante ver nuevos talentos. Mantiene el juego dinámico e interesante. Exactamente. Me muero por ver cómo se desarrollan los playoffs. Lección 3. Baby Talk. Hola Anna, ¿crees que una madre siempre ve a su hijo como un bebé? Hola John, absolutamente.
No importa la edad, siempre son sus bebés. Es fascinante cómo ese vínculo se mantiene durante toda la vida. ¿Verdad? Incluso cuando crecen, esa conexión es fuerte. ¿Cree que esto afecta a su independencia? Se puede. Algunos padres luchan por dejarse llevar, incluso cuando los niños se convierten en adultos. Eso es cierto, es un equilibrio delicado entre el apoyo y la independencia. Exactamente. Fomentar la independencia es crucial para su crecimiento. ¿Qué pasa cuando tienen sus propios hijos? Es un ciclo hermoso. De repente, ellos mismos se convierten en padres. Y luego experimentan el mismo instinto protector. Sí. Es un recordatorio de cómo el amor trasciende generaciones. Es realmente reconfortante ver a las familias crecer y evolucionar. Absolutamente. Cada etapa trae sus propias alegrías y desafíos. Y eso es lo que hace que la familia sea tan especial. Lección 4. Tareas matutinas. Hola Anna, ¿crees que tenemos suficiente tiempo para nuestras tareas matutinas? Hola John, creo que sí. Solo necesitamos mantenernos concentrados. De acuerdo. Priorizar nos ayuda a hacer las cosas de manera eficiente. Exactamente. ¿Qué encabeza tu lista hoy? Tengo que terminar ese informe antes de nuestra reunión. Buena decisión. Tengo que preparar las diapositivas de la presentación. Parece un plan. Podemos colaborar y compartir ideas. Eso sería genial. El trabajo en equipo hace que todo sea más sencillo. Además, podemos motivarnos mutuamente a lo largo del camino. Sí. Un poco de ánimo ayuda mucho. Y hace que las tareas sean más agradables, ¿no crees? Definitivamente. Un ambiente positivo aumenta la productividad. Abordemos nuestras tareas y celebremos nuestro progreso más adelante. Lección 5. Cortes de moda. Hola Anna, ¿has probado algún corte específico para tus atuendos últimamente? Hola John, sí. Recientemente experimenté con un ajuste clásico. Buena elección. Los cortes clásicos siempre están de moda. Seguro. Son versátiles y favorecen a muchos tipos de cuerpo. ¿Qué pasa con las opciones más modernas? También probé un corte corto, y me encanta. Los estilos recortados pueden ser elegantes y divertidos. Exactamente. Añaden un toque moderno a cualquier look. ¿Cómo decides qué corte elegir? Depende de la ocasión y de mi estado de ánimo. Eso tiene sentido. La comodidad es clave, ¿verdad? Absolutamente. Si me siento bien, me veo bien. Tan cierto. La moda debe consistir en expresarnos. Sí. Se trata de encontrar lo que funciona para ti.
Sigamos explorando nuevos estilos juntos. Lección 6. El poder de la invención. Hola Anna, ¿sabías que algunos de los mayores descubrimientos los hizo Alexander Graham Bell? Hola John, sí. Fue pionero en el aprovechamiento de la energía eléctrica para la comunicación. Exactamente. Su invención del teléfono cambió la forma en que nos conectamos. Y abrió las puertas a futuras innovaciones en tecnología. Correcto. Imagina la vida sin comunicación instantánea. Es difícil de entender. Absolutamente. Realmente sentó las bases para las telecomunicaciones modernas. ¿Crees que sus otros inventos reciben suficiente reconocimiento? No siempre. Tenía muchos inventos más allá del teléfono. Como el fotófono, que transmitía el sonido con un haz de luz. Sí. Se adelantó a su tiempo. Es fascinante lo visionario que era. Hace que te preguntes qué otras ideas tuvo que nunca se concretaron. Seguro. Su curiosidad y creatividad eran notables. Es inspirador pensar en cómo las ideas de una persona pueden impactar en el mundo. Definitivamente. Nos anima a pensar de forma innovadora en nuestras propias vidas. Y para apreciar la tecnología que a menudo damos por sentada. Lección 7. Descuentos y ofertas. Hola Anna, ¿crees que podemos considerar un pequeño descuento si aumentamos la cantidad? Hola John, esa es una estrategia inteligente. Las compras al por mayor a menudo conducen a ahorros. Correcto. Beneficia tanto al comprador como al vendedor. Absolutamente. Alienta a los clientes a comprar más. Y nos ayuda a mantener una buena relación con nuestros proveedores. Sí. Demuestra que estamos comprometidos con una asociación a largo plazo. ¿Qué tipo de descuentos crees que son los más efectivos? Los descuentos porcentuales funcionan bien, pero los precios escalonados también pueden resultar atractivos. Estoy de acuerdo. Crea una sensación de urgencia para compras más grandes. Exactamente. A la gente le encanta sentir que está consiguiendo un trato. ¿Crees que los programas de fidelización también son útiles? Definitivamente. Fomentan la repetición de negocios y la lealtad de los clientes. Se trata de crear valor para el cliente, ¿verdad? Lección 8. Atención al cliente. Hola Anna, si necesitas más ayuda, no dudes en ponerte en contacto con nosotros. Hola John, ese es un gran enfoque. Hace que los clientes se sientan valorados. Exactamente. Demuestra que estamos aquí para ayudar en cada paso del camino. Correcto. La comunicación clara es clave en el servicio al cliente. ¿Crees que las llamadas de seguimiento también son importantes? Absolutamente. Demuestran nuestro compromiso con su satisfacción. Además, nos da la oportunidad de recopilar comentarios. Sí. Los comentarios son cruciales para mejorar nuestros servicios.
¿Qué tal ofrecer soluciones personalizadas? Eso realmente puede mejorar la experiencia del cliente. Seguro. Los hace sentir especiales y comprendidos. Y puede conducir a una lealtad a largo plazo. Exactamente. Los clientes satisfechos a menudo se convierten en clientes habituales. Se trata de construir relaciones, ¿no? Definitivamente. Las relaciones sólidas conducen a la confianza y la confiabilidad. Lección 9. Coches en préstamo. Hola Anna, ¿te dieron un coche en préstamo mientras reparaban el tuyo? Hola John, sí. Fue un salvavidas durante las reparaciones. Eso es genial. Debe haber hecho que tu viaje diario al trabajo fuera más fácil. Absolutamente. No podía imaginarme estar sin coche. ¿Crees que los coches en préstamo suelen ser similares a los tuyos? La mayoría de las veces, sí. Pero a veces, pueden ser muy diferentes. Eso es cierto. Conducir algo nuevo puede ser una experiencia interesante. Exactamente. Es una mini aventura, aunque sea temporal. ¿Alguna vez te has planteado probar un modelo diferente de forma permanente? Lo he hecho. Es divertido pensar en nuevas funciones y mejoras. Puede ser una buena forma de refrescar tu experiencia de conducción. Sí. Además, nunca sabes lo que podrías terminar amando. Exactamente. Explorar opciones puede conducir a descubrimientos interesantes. Lección 10. Viajes en grupo. Hola Anna, ¿deberíamos unirnos a un grupo para nuestro próximo viaje? Hola John, suena como una buena idea. Viajar en grupo proporciona más diversión. Absolutamente. Además, puede ser más rentable. Correcto. Compartir los gastos hace que los viajes sean más asequibles. Y es más seguro viajar con otras personas, ¿no crees? Sí. Hay consuelo en los números, especialmente en lugares desconocidos. ¿Qué actividades crees que serían divertidas en grupo? Los viajes en grupo pueden ser geniales. A menudo incluyen experiencias únicas. Cierto. Además, es una excelente manera de conocer gente nueva. Exactamente. Construir amistades mientras exploras es una ventaja. ¿Tiene algún destino en mente para viajar en grupo? Creo que un destino de playa sería perfecto para relajarse y divertirse. Eso suena ideal. ¿Quién no disfrutaría del sol y la playa con amigos? Lección 11. Aventuras de campamento. Hola Anna, ¿qué pasa con el alojamiento para nuestro viaje? Hola John, puedes elegir entre acampar o quedarte en una cabaña. Acampar suena emocionante. Es una excelente manera de conectarse con la naturaleza. Absolutamente. Hay algo mágico en dormir bajo las estrellas. Cierto.
Y asar malvaviscos junto a la fogata es un clásico. Sí. Me trae recuerdos de la infancia de los viajes de campamento. ¿Qué pasa con la opción de cabina? Las cabinas ofrecen más comodidad, especialmente si hace mal tiempo. Ese es un buen argumento. Un lugar cálido puede marcar una gran diferencia. Además, las cabinas suelen tener cocinas, lo que es conveniente para las comidas. Exactamente. Cocinar juntos puede ser una actividad grupal divertida. Realmente mejora la experiencia en general, ¿verdad? Sí. Ya sea acampando o en una cabaña, se trata de disfrutar del tiempo juntos. Lección 12. Etiqueta en la comida. Hola Anna, está bien, me aseguraré de vestirme adecuadamente para la cena. Hola John, ¿algún otro consejo para cenar allí? Siempre es bueno consultar el menú con antelación. Sí. Le ayuda a decidir qué es lo que quiere pedir. Además, puede ayudarte a evitar sorpresas con los precios. Exactamente. Conocer el ambiente también es esencial. Correcto. Un ambiente formal puede requerir un atuendo más pulido. Y es bueno estar al tanto de las costumbres gastronómicas culturales. Cierto. Respetar las tradiciones locales puede mejorar la experiencia. ¿Alguna vez has estado en un restaurante con un estilo gastronómico único? Sí. He probado un lugar donde se come en la oscuridad. ¡Wow! Eso suena intrigante. ¿Cómo fue la experiencia? Aumentó mis otros sentidos e hizo que la comida fuera más agradable. Lección 13. Juego de roles. Hola Anna, es una buena idea. Puedo pedirle a mi amigo que se haga pasar por un cliente. Hola John, suena como una forma divertida de practicar. ¿Qué escenario tienes en mente? Tal vez una situación en la que el cliente tiene una queja sobre un producto. Perfecto. Nos ayudará a desarrollar nuestras habilidades para resolver problemas. Exactamente. Además, nos dará la oportunidad de practicar nuestras técnicas de comunicación. Y podemos aprender a tratar diferentes tipos de clientes, ¿verdad? Sí. Algunos pueden ser más desafiantes que otros. Eso es cierto. Se trata de mantener la calma y ser profesional. ¿Crees que deberíamos incluir algún cambio de roles? Absolutamente. Nos daría una idea de la perspectiva del cliente. Gran idea. Comprender sus sentimientos puede mejorar nuestro servicio. Sí. Fomenta la empatía, que es crucial en las interacciones con los clientes. Estoy emocionada de ver cómo va nuestra sesión de práctica. Lección 14. Aventura de compras. Hola Anna, claro, nos vemos allí. Deberíamos visitar diferentes tiendas. Hola John, eso parece un plan. ¿Tienes alguna tienda específica en mente? He oído que acaba de abrir una nueva boutique.
Lo he visto. Tienen prendas únicas. Exactamente. Me encanta encontrar piezas únicas. Yo también. Añade carácter a tu armario. ¿Deberíamos visitar también la tienda de electrónica? Buena idea. A menudo tienen grandes ofertas en aparatos. Sí. Estoy buscando unos auriculares nuevos. Necesito un cargador portátil. Mi teléfono siempre se queda sin batería. Perfecto. Podemos buscar ambos mientras estamos allí. Y quizás tomar un café después. Absolutamente. Comprar siempre es más divertido con un aumento de cafeína. Lección 15. Los desafíos de la cafetería. Hola Anna, si llevo un plato de comida en la cafetería, casi siempre se me cae o se me cae algo. Hola John, eso suena como una lucha común. ¿Qué crees que lo causa? Creo que es el espacio abarrotado y las bandejas resbaladizas. Sí. Navegar por un mar de personas puede ser complicado. ¿Alguna vez has intentado usar un bol en lugar de un plato? Es una idea inteligente. Los tazones suelen ser más fáciles de equilibrar. Exactamente. Además, suelen tener una base más profunda. Cierto. Y ayudan a prevenir derrames al caminar. Definitivamente debería intentarlo la próxima vez. Tendrás que contarme cómo te va. Lo haré. Quizá podamos experimentar juntos. Lección 16. Mercados locales. Hola Anna, por último, no te pierdas el mercado local para comprar y probar la comida local. Hola John, ni se me ocurriría. Los sabores locales son siempre lo más destacado. Exactamente. Es una excelente manera de sumergirnos en la cultura. Sí. Además, puedes encontrar artículos únicos hechos a mano. Y el ambiente es muy animado y vibrante. Definitivamente. También me encanta charlar con los vendedores. Correcto. A menudo tienen historias increíbles sobre sus productos. Y probar la comida callejera puede ser toda una aventura. Sí. Nunca se sabe la deliciosa sorpresa que puede encontrar. Tengo muchas ganas de explorar y descubrir nuevos favoritos. Yo también. Todo gira en torno a la experiencia y los sabores. Lección 17. Visión y claridad. Hola Anna, mis gafas. Me las puse en la escuela el lunes y pude ver la pizarra con claridad. Hola John, eso es fantástico. Debe haber hecho una gran diferencia. Absolutamente. No me había dado cuenta de lo mucho que me faltaba sin ellos. Ese es el poder de una visión clara. Mejora el aprendizaje. Sí. Por fin pude leer las notas sin esforzarme. Es increíble cómo algo tan simple puede cambiar tu experiencia.
Exactamente. ¿Alguna vez has tenido problemas para ver en clase? A veces. Confío principalmente en mis lentes de contacto, pero las gafas son excelentes para los descansos. También son muy elegantes. ¿Tienes un par favorito? Yo sí. Tienen un aspecto vintage que me encanta. Eso suena genial. Las gafas realmente pueden expresar la personalidad. Lección 18. Un camino hacia la libertad. Hola Anna, leí una historia inspiradora sobre alguien que pudo regresar en secreto a la plantación y liberar al resto de su familia. Hola John, eso suena fascinante. ¿Quién era ella? Se llamaba Harriet Tubman. Era increíblemente valiente e ingeniosa. ¡Wow! ¿Qué la motivó a arriesgar tanto por su familia? Creía profundamente en la libertad y también quería ayudar a otros a escapar. Eso es admirable. Su coraje debe haber sido contagioso. De hecho, creó el ferrocarril subterráneo para ayudar a muchos otros. ¿Cómo se las arregló para navegar por caminos tan peligrosos? Utilizó las estrellas como guía y confió en aliados de confianza. Eso es brillante. Demuestra lo crucial que puede ser el trabajo en equipo en situaciones difíciles. Absolutamente. Su historia nos enseña sobre la resiliencia y la determinación. Me encanta cómo la historia está llena de narrativas tan poderosas. Yo también. Nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Lección 19. Cómo encontrar alojamiento. Hola Anna, empezaré a buscar alojamiento pronto. ¿Algún consejo para moverse? Hola John, definitivamente. Comience por revisar las reseñas en línea de diferentes lugares. Buena idea. Quiero asegurarme de que es seguro y cómodo. Además, ten en cuenta la ubicación. ¿Está cerca del transporte público? Eso es importante. Prefiero los lugares con fácil acceso al metro. Exactamente. Hace que explorar la ciudad sea mucho más sencillo. ¿Debo buscar lugares que ofrezcan servicios como desayuno? Sí. El desayuno gratuito puede ahorrarle tiempo y dinero. Genial. Lo tendré en cuenta mientras busco. Y no olvides comparar precios en diferentes sitios de reservas. Buen punto. Quiero la mejor oferta posible. Lección 20. Amor prohibido. Hola Anna. Sí, esta es sobre el amor prohibido en el siglo XIX. Hola John, eso suena intrigante. ¿Cuál es la historia principal? Gira en torno a dos personas de diferentes clases sociales que se enamoran. Ah, la clásica historia de amor contra las normas sociales. Exactamente. Su relación enfrenta importantes desafíos por parte de sus familias. Eso debe crear mucha tensión. ¿Cómo lo navegan? A menudo se encuentran en secreto,
arriesgando todo por su afecto. Eso es tan romántico y tan peligroso. ¿Encuentran la manera de estar juntos? No voy a estropear el final, pero digamos que es una montaña rusa. Me encantan las historias que te mantienen al borde de tu asiento. Yo también. Destaca el poder del amor para superar los obstáculos. Lección 21. Supersticiones. Hola Anna, ¿trae mala suerte pasar por debajo de una escalera? Hola John, sí, es una superstición común. Pero, ¿por qué es eso? Probablemente sea cierto porque podrías derribarlo accidentalmente. Exactamente. Además, se ha creado una forma triangular que simboliza la Santísima Trinidad. Oh, no sabía eso. Le añade un elemento religioso. Sí. Las supersticiones suelen tener raíces históricas o culturales. ¿Crees en alguna superstición? Tiendo a evitar que los gatos negros se crucen en mi camino. Eso es interesante. Solo intento ser cauteloso en general. Es una forma divertida de explorar diferentes creencias, ¿verdad? Absolutamente. A menudo reflejan los valores de la época. Lección 22. Hábitos telefónicos. Hola Anna, estoy de acuerdo. Se ha convertido en un hábito revisar nuestros teléfonos cada pocos minutos. Hola John, ¿realmente lo ha hecho? ¿Crees que está afectando nuestra capacidad de atención? Definitivamente. Es difícil concentrarse en una tarea durante demasiado tiempo. Sí. La multitarea a menudo conduce a una menor productividad. ¿Qué estrategias utilizas para limitar el tiempo que pasas en el teléfono? Intento establecer horarios específicos para comprobar las notificaciones. Eso es inteligente. Yo también debería implementar eso. Ayuda a crear límites y reduce las distracciones. Además, nos permite estar más presentes en las conversaciones. Exactamente. Participar plenamente hace que las interacciones sean más significativas. Voy a empezar a practicar eso de forma más intencionada. Lección 23. Equilibrio y bienestar. Hola Anna, últimamente me he centrado en el entrenamiento y el yoga. Mantiene las cosas interesantes y equilibradas. Hola John, suena genial. ¿Cómo se combinan los dos? Alterno entre sesiones de entrenamiento de fuerza y yoga a lo largo de la semana. Es un enfoque inteligente. El entrenamiento de fuerza desarrolla los músculos, mientras que el yoga mejora la flexibilidad. Exactamente. Además, el yoga me ayuda a relajarme y despejar la mente después de entrenamientos intensos. Eso me parece muy refrescante. ¿Tienes una postura de yoga favorita? Me encanta la postura del árbol, mejora mi equilibrio y concentración. Eso es un clásico. Me gusta el perro boca abajo para estirar la espalda. Sí, es tan estimulante. ¿Has probado alguna técnica de entrenamiento nueva? Hace poco empecé a incorporar los entrenamientos HIIT.
Son intensos pero efectivos. Eso es impresionante. El IIT es ideal para quemar calorías en poco tiempo. Seguro. Mantiene mi ritmo cardíaco alto y mis entrenamientos emocionantes. Puede que tenga que probar el IIT. Parece un desafío divertido. Lección 24. Buscando el lugar correcto. Hola Anna, buenos puntos. ¿Estás buscando una región o un país específico para tus viajes? Hola John, estoy pensando en Europa, especialmente en Italia. ¿Qué hay de ti? Japón me intriga. La cultura y la comida son fascinantes. Japón suena increíble. ¿Tienes en mente una ciudad específica? Tokio encabeza mi lista, pero me encantaría visitar Kioto por su historia. Ambas son excelentes opciones. He oído que Kioto es impresionante con sus templos. Sí, quiero experimentar tanto los aspectos modernos como los tradicionales. Ese equilibrio es crucial para entender la identidad de un país. Exactamente. Es como ver el pasado y el futuro en un solo viaje. ¿Planeas aprender algunas frases básicas en japonés? Sí, creo que es respetuoso intentar hablar el idioma local. Lección 25. Cómo encontrar el ajuste perfecto. Hola Anna, estoy buscando la perfecta. ¿Tienes algún estilo específico en mente? Hola John, me inclino por algo casual pero elegante. Esa es una gran combinación. Los estilos casuales pueden ser muy versátiles. Sí. Quiero algo que pueda ponerme tanto para el trabajo como para las excursiones. ¿Has considerado un bonito par de vaqueros a medida? Esa es una buena idea. Se pueden vestir de manera elegante o informal fácilmente. Exactamente. Combínalos con un top elegante y listo. ¿Qué pasa con los accesorios? Realmente pueden realzar un atuendo. Absolutamente. Un collar o una bufanda llamativos pueden marcar una gran diferencia. Me encantan las bufandas. Añaden color y personalidad. Definitivamente. Es divertido mezclarlo y combinarlo para crear looks únicos.